Buenas y bienvenidos. Primero que nada quiero disculparme con todos ustedes por haber estado inactivo durante 3 semanas, aparte de que estuve un tanto ocupado con la universidad, he tenido algunos problemas y decepciones y no he estado muy motivado, pero bueno, les traigo el especial por mi cumpleaños, que fue el 17 del mes pasado, el cual es el primer preguntas y respuestas del canal. Para empezar, el usuario Nobody pregunta por el nombre del canal. Este surgió dado que el 17 es mi número de la suerte, pero tuve que poner una A entre mi nombre y el número dado que el nickname estaba ocupado. Luego el usuario Cerruchoman 2007 hace varias preguntas sobre por qué entré en la comunidad del Powerscaling. Es porque usualmente no estoy de acuerdo con los resultados que dan otros creadores y quería dar mi punto de vista junto a sus respectivas pruebas. Sobre tu otra pregunta acerca de si he pensado dejar el canal, es que sí, pero por el momento no quiero hacerlo. Y sobre tu última pregunta de cuál es mi videojuego favorito, eso estaría entre Gears of War y God of War. Luego el usuario Marino Snyder pregunta si haré un video con mi voz real, y por el momento lo dudo. Luego el usuario Sandret01 pregunta sobre qué opino de los fanfics. La verdad es que no son muy de mi agrado. Luego el usuario Shadow King plantea varias preguntas sobre tu primera pregunta acerca de si tuve alguna razón para crear el canal como tal, aparte de querer entretener a la gente. Quería dar mi punto de vista del resultado de algunas peleas. Sobre tu segunda pregunta acerca de cuál fue el primer cómic que vi, creo recordar que fue uno de la invasión secreta. Sobre tu tercer pregunta acerca de cuál es mi personaje favorito, estos son Batman y Kratos. Sobre tu cuarta pregunta acerca de si uso el mismo audio cuando repito a un personaje ya visto en el canal, la respuesta es que como tal no. A la hora de hacer mis guiones simplemente copio y pego lo que tengo escrito de un personaje ya visto al programa del Locuendo. Y sobre tu última pregunta, como tal waifu, diría que Black Cat. Luego está la pregunta del usuario Uriel877, que sin duda sería Mina Fea. Luego está la pregunta del usuario Ran sobre cuál fue el primer verso al que le hice una escala, y si bien no recuerdo bien sé que fue Marvel o God of War. En cuanto a las preguntas del usuario Walter, como ya dije, Marvel o God of War fueron los primeros versos que escalé ya que son de mis favoritos en la ficción. Sobre tu segunda pregunta acerca de cuál es mi película y mi serie favorita, estas serían Jurassic Park y Daredevil. Y sobre tu última pregunta acerca de cuál verso es el que me costó más hacerle un scaling, sería sin duda el de Warhammer. Luego el usuario Scale me pregunta por mi edad, siendo esta 18. Luego el usuario Superman pregunta cuánto tiempo planeo estar en YouTube, y sinceramente no tengo respuesta para eso. Luego el usuario Mike pregunta sobre qué me introdujo a la comunidad, y como ya mencioné anteriormente quería dar mi punto de vista sobre el veredicto de algunos combates, y también me pregunta cuál fue el primer personaje que escalé, y este sería o Kratos o el Hyperion de la Tierra 13034. Luego el usuario Pirbo Loco pregunta cuándo pienso dejar YouTube, cosa que no lo sé. Luego el usuario PJ pregunta varias cosas. Sobre tu primera pregunta no sería Tutilina. Sobre tu segunda pregunta si me cae bien Atenas. Y sobre tu última pregunta acerca yo mejor que tú, la respuesta sería un quizá. Luego el usuario Guz pregunta qué tan poderosas son las plantas del videojuego de Plantas contra Zombies, y sinceramente no tengo idea. Luego el usuario Maxwell pregunta por mi altura, la cual creo que ronda el 1,75. Sobre tu segunda pregunta, efectivamente soy hombre. Y sobre tu última pregunta acerca del verso más poderoso, considero que sería el de Vértigo. Luego el usuario cuyo nombre no sé pronunciar me pregunta varias cosas. Primero por mi opinión sobre los cómics actuales de Marvel y DC, que si bien actualmente hay algunos que son buenos, considero que no son tan buenos como los que hemos visto en sagas anteriores de ambas editoriales. Sobre tu segunda pregunta acerca de qué otro personaje es mi favorito aparte de Kratos, la respuesta sería que lo es Batman. Sobre tu tercera pregunta acerca de si pienso hacer vídeos con mi voz, la respuesta como anteriormente mencioné sería un no. Y sobre tu última pregunta acerca de qué pienso de los SCP, no tengo mucha idea del verso, por lo que no estoy en postura para opinar de un tema que no conozco. Luego el usuario Dev me hace varias preguntas. La primera acerca de cuáles son mis arcos favoritos de Marvel y DC. En cuanto a Marvel, serían los clásicos como Guerra Mundial, Hulk, Civil War, Secret Wars, King in Black y demás. Y en cuanto a DC, sin duda sería todos los eventos relacionados a las crisis. Sobre tu segunda pregunta acerca de cuál es mi anime y manga favorito, sin duda serían Beyblade Metal y Dino Rey. Y sobre tu última pregunta acerca de cómo entré a la comunidad, esa ya la respondí varias veces anteriormente y fue porque quería brindar información y mi punto de vista del resultado de algunas peleas.
Luego el usuario Michael me hace varias preguntas, sobre la primera acerca de cuál es mi personaje favorito de God of War, que no sea Kratos probablemente serían Deimos y Tyr. Sobre tu segunda pregunta acerca de cómo conocí la comunidad, fue por algunos amigos en TikTok. Sobre tu tercer pregunta acerca de cuántos años tengo, como dije anteriormente tengo 18. Sobre tu cuarta pregunta acerca de cuál es mi personaje favorito de Image, estos serían tanto Invencible como Spawn. Y sobre tu última pregunta acerca de que me gusta de Five Nights at Freddy's en general, sería todo lo que rodea a su lore. Y el usuario Sandret01 pregunta si en un futuro podría incluir al verso de Yu-Gi-Oh en el canal, y la respuesta por el momento sería que no. Ahora pasando a las preguntas de YouTube, el usuario Shande Rodríguez 8557 pregunta si el Superman que vemos actualmente en DC sigue siendo el de Rebirth. La respuesta es que sí. Luego el usuario X al renacer en 2011 hace varias preguntas, la primera sobre qué me motivó a subir vídeos fue en parte otros canales de este estilo que yo veía como Pelislostri, solo que yo quería dar mi punto de vista y respaldarlo con scans. Sobre tu segunda pregunta acerca de mi edad, como ya mencioné anteriormente tengo 18, sobre tu tercer pregunta acerca de si tengo servidor de Discord, la respuesta es que sí, el enlace está en la mayoría de vídeos de hace unos 3 o 4 meses, y sobre tu última pregunta acerca de qué contenido es el que más consumo en YouTube, probablemente sea la narración de cómics o cosas de videojuegos. Luego las preguntas del usuario Shadow ya fueron respondidas en la sección de Discord, así que pasando con las del usuario J4M469 sobre los peores padres en los cómics. Para mí la peor madre sería Talia al Ghul, el peor padre sería Trigon y el peor hermano sería el Loki clásico. Luego el usuario Deathstroke hace varias preguntas, la primera sobre cuál es el mejor y peor personaje de la ficción. La verdad aquí no estoy nada seguro, en mejor podría a algunos de los que ven en pantalla pero de peor no tengo idea. Sobre tu segunda pregunta acerca de cuál es mi videojuego favorito está entre Gears of War, God of War y había olvidado mencionar a Apex. Sobre tu tercer pregunta acerca de qué me motivó a subir vídeos, como ya había dicho, fueron otros canales y el querer dar a conocer mi punto de vista. Y sobre tu última pregunta acerca de hasta dónde creo llegar, yo tengo fe en que podré pasar los 10.000 suscriptores, saludos y gracias. Antes de pasar con las preguntas del usuario Henry Romero 4555, quiero aclarar que la idea es que no hicieran el tipo de preguntas que hace en un vídeo normal, pero igual trataré de responderlas. Sobre tu primera pregunta acerca de Sumatsu no Valkyria, lo lamento pero no conozco bien dicha cosmología. Sobre tu segunda pregunta de igual forma lo lamento pero no hago vídeos con el UCM. Sobre tu tercera pregunta acerca de la personalidad de Toxin, esta antes era como la de Carnage pero últimamente cambió bastante. Sobre tu cuarta pregunta acerca de qué personajes del anime podrían usar el anillo de los Red Lanterns, la respuesta es que cualquiera que tenga la suficiente ira como para activarlo. Sobre tu quinta pregunta de en qué corporación podrían estar los personajes que mencionas y que conozco, al menos considero que Gwen Tennyson, Chun-Li y Bulma podrían ser Zafiro estelares. Sobre tu sexta pregunta acerca del personaje más codiciado con su dinero, este sería Maxwell Lord. Sobre tu séptima pregunta de quién es más listo entre Azmurt y Reed Richards, la respuesta sería que este último. Sobre tu octava pregunta acerca de qué tan poderoso es Sonic, al menos el de Archie sería hiperversal alto. Sobre tu novena pregunta acerca de si Rock Lee podría controlar el ki del Iron Fist, la respuesta supongo que sería que sí. Sobre tu décima pregunta, lo lamento pero no conozco lo suficiente a los caballeros de Seiya como para decirte a qué nivel quedarían en DC, supongo que se podrían comparar con los avatares de los dioses normales. Sobre tu onceava pregunta acerca de qué personajes de Marvel y DC respetarían al maestro Ross, y la respuesta sería que la mayoría podrían hacerlo. Y sobre tu última pregunta acerca de si Aquaman podría barrer el suelo con el universo de One Piece, la respuesta sería que sí. Luego el usuario Elchewy37 pregunta sobre qué tan poderoso sería Omni-Man con el Mega Instinto, y la respuesta sería que estaría rotísimo puesto que en base escala por encima de Supreme, quien a su vez venció a Gladiator de Marvel. Y sobre tu última pregunta acerca de qué tan poderoso sería Batman con los distintos anillos del espectro emocional, esto ya se vio en el multiverso oscuro y este superó a los portadores originales de las distintas corporaciones. Luego el usuario Mr. Sensei hace varias preguntas, sobre la primera acerca de si algún día dejaré Locuendo, la respuesta por el momento es que no. Sobre tu segunda pregunta acerca de qué opino de la comunidad LGBT, la respuesta es que considero que merecen más respeto. Sobre tu tercera pregunta acerca de cuál considero que es el personaje más infravalorado por los escritores, creo que actualmente sería Chico Bestia. Y sobre tu última pregunta acerca de cuál es mi personaje femenino favorito de los cómics, la respuesta sería que Wonder Woman.
Luego el usuario Loquendero hace varias preguntas, sobre mi personaje favorito de Marvel este sería Thor, el de DC sería Batman, el de Image está entre Invencible y Spawn, de los videojuegos sería Kratos y de Star Wars sería Anakin, sobre tu segunda pregunta acerca de cuál es mi editorial favorita creo que esta sería DC, sobre tu tercera pregunta acerca de qué me motivó a subir vídeos como ya mencioné fueron principalmente otros canales y el hecho de querer compartir mi opinión, y sobre tu última pregunta acerca de mi cómic favorito la respuesta es que como tal no tengo. Luego el usuario Juegaramizo 3136 hace varias preguntas, sobre la primera acerca de mi opinión por el Thor del UCM es que últimamente ridiculizan mucho al personaje con el humor, para mí lo ideal sería que estuviera como en Infinity War con un toque más serio, y sobre tu última pregunta acerca de a qué nivel estarían los ninjas de Ninjago en Marvel y DC yo sí que los pondría por encima de los Robins y de los Defenders. Luego el usuario Pierre Enrique pregunta si tengo pensado analizar otros versos y por el momento la respuesta es que no. Luego el usuario Comics Fan pregunta por el tiempo que me lleva a hacer los vídeos, y la respuesta es que los normales los hago como en 1 hora o 2. Luego el usuario ChristianShip 3579 pregunta si es verdad que el Beyonder supera a Lucifer y la respuesta para mí es que no. Luego el usuario Dailax 2035 hace varias preguntas, sobre la primera de cuál es mi serie favorita animada de superhéroes esta sería Los Vengadores los héroes más poderosos de la Tierra, sobre tu segunda pregunta acerca de los personajes más infravalorados de Marvel y DC se me ocurren Moon Knight y Plastic Man. Luego el usuario Versus Batallas pregunta sobre si tengo Facebook, y la respuesta es que solo tengo el personal que no compartiré en el canal. Luego el usuario del tag 2536 hace varias preguntas, sobre la primera si tengo pensado incluir otros versos al canal la respuesta por el momento es que no, sobre tu segunda pregunta acerca de cuál fue mi primer cómic creo que fue uno de la invasión secreta, mi primer serie creo que fue Iron Man Aventuras de Hierro, mi primer videojuego fue el primer Lego Marvel, y mi primer anime fue Beyblade Metal junto a Dino Rey, sobre tu tercera pregunta acerca si algún día haré scalinks a las películas y series de Marvel y DC la respuesta por el momento sigue siendo que no, sobre tu cuarta pregunta acerca de qué otras franquicias me gustaría agregar al canal la respuesta es que por el momento creo que ninguna, sobre tu quinta pregunta acerca de mi evento favorito de los cómics la respuesta creo que sería lo de las crisis con Perpetua, y sobre tu última pregunta acerca de qué pienso del nuevo universo Ultimate la verdad me está gustando mucho el cómo van las cosas. Luego el usuario Edwin 6398 hace varias preguntas, sobre la primera acerca de las series que marcaron mi infancia aquí se encuentran Dino Tren, Dino Dam, Dino Rey, Los Vengadores los héroes más poderosos del planeta, Iron Man Aventuras de Hierro, Ultimate Spider-Man, Aventuras con los Krats, Un Show Más, El Increíble Mundo de Gumball, Kick Buttowski, entre muchas más, sobre tu segunda pregunta acerca de que cuáles son mis videojuegos favoritos estos como ya mencioné anteriormente serían Gears of War, God of War y Apex, y sobre tu última pregunta acerca de qué me gusta hacer en mi tiempo libre usualmente me la paso entrenando en el gym, jugando videojuegos, estudiando o saliendo con amigos. Luego el usuario Pedro Méndez 1292 pregunta si tengo pensando incluir otros versos en el canal, y como ya mencioné por el momento no. Ahora quiero agradecer al usuario Mr. Afton y Nexo Argentina por sus felicitaciones, y respondiendo las preguntas de este último primero pregunta por mi inspiración para el canal la cual como mencioné fueron otros canales como Pelislostro y el hecho de que yo quería compartir mi opinión, y si disfruto el escalar y debatir por scaling, sobre tu segunda pregunta acerca de cuál es mi verso favorito probablemente sean Marvel y DC, y el que más detesto no estoy seguro, y sobre tu última pregunta acerca de cuál es mi cómic favorito la respuesta es que como tal no tengo. Luego el usuario Iverson Suárez hace varias preguntas, la primera acerca de si ya vi Deadpool y Wolverine la respuesta es que sí, sobre tu segunda pregunta acerca de si Hulk podría aguantar la destrucción de un planeta la respuesta es que sí, Hulk en los cómics ha destruido universos, hizo temblar el multiverso y rompió las barreras del tiempo, sobre tu tercera pregunta acerca de si Goku podría soportar el poder de las gemas del infinito la respuesta sería que sí puesto que en los cómics solo corrompen tu mente a diferencia de lo que pasa en las películas. Sobre tu cuarta pregunta acerca de si Thanos podría sucumbir ante la ecuación antivida la respuesta sería un rotundo sí, y sobre tu última pregunta acerca de que si el Cosmic Arrow podría copiar el Ultra Ego de Vegeta lo más probable es que sí.
Luego el usuario Johan Ruiz 4181 hace varias preguntas, la primera sobre a qué nivel estaría Federin en Marvel y DC. Esta estaría por debajo de los seres del misterio en Marvel y en DC por debajo de seres de dimensiones superiores como los de la quinta y la sexta. Sobre tu segunda pregunta acerca de qué otros juegos conozco, es que son demasiados para mencionar, pero si no hago vídeos con estos es por falta de material para realizar un vídeo como a los que acostumbro. Y sobre tu última pregunta acerca de que cuánto tiempo tengo pensado estar en YouTube, sinceramente no lo sé. Luego el usuario José Gutiérrez hace varias preguntas, la primera acerca de si el Dr. Octopus podría convertirse en un Hulk. La respuesta sería que sí, ya en los cómics tuvimos historias donde distintos personajes fueron convertidos en monstruos gamma. Sobre tu segunda pregunta acerca de si Morphos de Max Steel podría absorber el poder del inmortal Hulk, la respuesta creo que sería que sí, pero dudo que pueda controlar dicho poder. Sobre tu tercer pregunta la verdad no le entendí casi nada, y sobre tu última pregunta acerca de quién ganaría entre Bill Cipher y el Titán Hulk, la respuesta es que sin duda este último ganaría. Saludos. Luego el usuario XUSERMM3 pregunta ¿qué le hace falta a Thor para vencer a Superman? Y la respuesta es que hasta hace unos días Thor fue superior a Superman, puesto que en Absolute Power Amanda Waller, gracias a la reina Brainiac, al hermano Ojo y a los Amazos, cerró el multiverso y le robó el poder a todos los héroes hasta que Green Arrow traicionó a Waller para devolver los poderes robados a sus portadores, mientras que Thor, como el padre de todo, venció al más poderoso de los padres del cielo, el cual era Zeus, y le robó su poder, por lo que Thor tiene además de su martillo un hacha capaz de dañar a los dioses de Utgard, el poder de su madre Gaia, el fuego del Fénix, la fuerza de Odín y el poder de Zeus, aunque lamentablemente ya lo ridiculizaron unos randoms. Luego el usuario Alexander 2000 hace varias preguntas, la primera, como ya dije varias veces, me inspiré de otros canales para hacer el mío. Sobre tu segunda pregunta acerca de qué opino de otros canales como La Caja Geek, Capitán Geek y La Mente Geek, es que son buenos creadores de contenido. Sobre tu tercera pregunta acerca de por qué no meto otros versos al canal, es por mi falta de conocimiento de estos. Y sobre tu última pregunta acerca de si me creo el usuario que nunca se equivoca, la respuesta es un rotundo no. De hecho, en los remastereds tengo pendiente corregir el resultado de algunos vídeos del canal, y gracias por tus felicitaciones. Luego el usuario Jesúa Meléndez 8930 pregunta por las fuerzas cósmicas de DC, las cuales hasta donde recuerdo ya tienen un short en el canal, pero básicamente son estas de aquí que se vieron con Perpetua. Luego el usuario Ilonatan Yaeger 5000 hace varias preguntas, la primera acerca de si hay más de un Zod en la zona fantasma. Técnicamente la respuesta es que sí, puesto que este plano es único en el multiverso. Sobre tu segunda pregunta acerca de la canonicidad de los crossovers de DC, la respuesta es que todos de alguna forma están conectados a su multiverso gracias al hipertiempo. Y sobre tu última pregunta acerca de qué ocupan los personajes de otras franquicias como las que salen en pantalla para escalar como Marvel y DC, la respuesta es que les falta precisamente una cosmología más extensa. Luego el usuario FoxyCrayoutube 6008 pregunta ¿quién ganaría entre Akuma y Hulk? Y la clara respuesta es que este último ganaría. Luego el usuario Psdistoper hace varias preguntas, sobre la primera acerca de qué cómics recomiendo en Marvel, diría que los eventos clásicos como Civil War, la invasión secreta, el asedio, la guerra mundial, Hulk, Secret Wars, King in Black y demás, y en cuanto a DC todo lo que se relacione a las crisis de Perpetua, y en otras editoriales recomiendo Invencible, Spawn, Luther Strode y demás. Sobre tu segunda pregunta acerca qué opino de la comunidad de Versus, es que lamentablemente es una de las más tóxicas, pero es entretenido estar aquí. Sobre tu tercera pregunta acerca de que a qué escalan mis personajes favoritos, algunos como Batman serían metahumano, pero otros como Kratos, Thor, Superman y demás serían más que hiperversales. Sobre tu cuarta pregunta acerca cómo está el canon dentro de Marvel y DC, al menos en este último quedó todo bien después de Dark Crisis y de Absolute Power, más con lo que está haciendo Darkseid con la creación de la Tierra Absolute tras unirse al espectro, pero en Marvel todo iba bien con The Carnage al Blood y la Venom War está siendo un desastre. Sobre tu quinta pregunta acerca de qué personajes me gustaría incluir al canal, principalmente serían de sagas que marcaron mi infancia como Gears of War y Halo. El problema es que ni tengo escanos como para hacer un vídeo como los que acostumbro. Sobre tu sexta pregunta acerca de qué fandom me disgusta, principalmente serían el de Goku y sobre todo el de Wanda. Sobre tu séptima pregunta acerca de qué opino del meme de que Goku o Saitama le ganan a todos como tal, el meme
anime está bien, pero de ahí a que sea una realidad es distinto. Sobre tu octava pregunta acerca de qué personajes considero que están sobrevalorados, estos serían principalmente Goku, Saitama, Wanda, Raven, mientras que infravalorados considero a Seiya, Sonic, Chico Bestia y Plastic Man. Sobre tu novena pregunta acerca de si ahora todas las continuidades de DC son una misma, la respuesta es que sí, gracias a Revit. Y sobre tu última pregunta acerca de dónde saco el material para mis vídeos, usualmente busco en buscar el cómic en digital que necesito. Luego el usuario Rebecca Gales ZJ5RC me pregunta por mis versiones favoritas de Hulk y Doomsday, y estas serían el Green Scarrow, el Worldbreaker Hulk y el Doomsday Hunter Prey. Luego el usuario Z Carmillo me hace varias preguntas, sobre la primera acerca de por qué no hago vídeos con personajes de otros animes, es porque precisamente no los conozco. Agradezco que personas como tú me ofrezcan ayuda con sus escalas, pero sinceramente si no domino el tema prefiero no opinar al respecto. Sobre tu segunda pregunta acerca de si sabía que la Tierra de Dragon Ball según una guía es más grande que nuestro sistema solar, algo así la otra vez había escuchado, pero según vi un usuario intento debunkear esto. Sobre tu tercera pregunta acerca de si pienso hacer vídeos con los personajes que mencionas, la respuesta sería que por el momento no. Sobre tu cuarta pregunta acerca de qué pienso de la sobrevaloración de Goyo, la verdad es que como no conozco bien al personaje prefiero no opinar del tema. Sobre tu quinta pregunta de si tengo Discord, la respuesta es que si este se encuentra en la mayoría de comentarios de los vídeos de hace unos 3 o 4 meses. Sobre tu sexta pregunta acerca de si sabía que Dragon Ball y Dr. Slump comparten universo. Sobre tu última pregunta que es un versus, considero que ganaría Ultron Infinito, y muchas gracias por tus felicitaciones. Luego el usuario Alberto Sánchez HM1NR hace un montón de preguntas, la primera acerca de qué personajes de Marvel y DC le ganan al emperador de la humanidad. Considero que en Marvel seres a partir del nivel del misterio podrían con él, y en DC lo mismo pero con entidades de la quinta y sexta dimensión para arriba. Sobre tu segunda pregunta acerca de hasta qué variante de Superman llegaría el emperador de la humanidad, considero que se quedaría por detrás del de Revit. Sobre tu tercera pregunta acerca de si Pralaya podría destruir a la multieternidad, considero que sí, ya que se necesitó de que Swamp Thing se uniera al Yggdrasil para detenerla. Sobre tu cuarta pregunta acerca de si Oblivion podría contra entidades como Superman, Cosmic Armor, Mandrake y el Oversoul Spectro, creo que la respuesta sería que no, pero no estoy seguro. Sobre tu quinta pregunta acerca si Kratos podría derrotar al Rune King Thor, actualmente creo que no. Sobre tu sexta pregunta acerca de si Barbatos podría derrotar a Mr. Mixespitell, la respuesta por más ridícula que suene es a matar al Forjador de Mundos, quien está por encima de Mr. Mixespitell. Sobre tu séptima pregunta acerca de si el Caballero Más Oscuro podría ganarle al Emperador de la Humanidad, la respuesta sería un rotundo sí. Sobre tu octava pregunta acerca si Lucifer podría vencer a Fulcrum y al Creador Divino, la respuesta sería nuevamente que sí. Sobre tu novena pregunta acerca de a qué nivel estaría The Protech en DC, esta debería estar por encima de prácticamente todo DC, y cercana a Vértigo, puesto que se necesitó del Dios Halcón, de la Eternidad, del Tribunal Viviente, del Beyonder Post-Recon y del Celestial Scatan para poder detenerla cuando ésta había afirmado volverse el uno por encima de todos. Sobre tu décima pregunta acerca de quién ganaría entre Death Protech y el Emperador de la Humanidad, la respuesta sería que este último terminaría cayendo ante la entidad de Marvel. Sobre tu onceava pregunta acerca si el Invierno Negro, Chaos King y aquellos que se sientan arriba en las sombras podrían vencer a Kratos, la respuesta actualmente sería que sí, aunque a lo que me han, Deathshot y demás del Kratos griego podría poner por encima al espartano de estas entidades, pero al esta escala ser privada y yo no tener acceso no puedo confirmar esto. Sobre tu doceava pregunta acerca quién ganaría entre el Rune King Thor y el Superman Strange Visitor, creo que esto se lo llevaría Superman por muy poco. Sobre tu siguiente pregunta acerca de quién ganaría entre Null y el Ultron Infinito, la respuesta sería que el androide está perdido ante el Rey de Negro, y en cuanto al orden de poder de los personajes que mencionas, creo que en primer lugar estaría el Ultimator, seguido de Superboy Prime, del Caballero Más Oscuro y la Unca Ines Raven. Luego el usuario Raúl Vázquez hace varias preguntas, la primera, como ya mencioné, otros canales como La Mente Geek, Pelislostri y de todo un paco considero que son buenos creadores de contenido, aunque lógicamente no podemos estar de acuerdo todos en lo mismo. Sobre tu segunda pregunta acerca de qué tan poderosos serían los infinitos, Chaos King y los dioses de Urgarden DC, estos podrían superar a los dioses en sus verdaderas formas, que residen en la esfera de los dioses, o incluso acercarse al nivel de seres de dimensiones superiores como la quinta
quinta y la sexta, sobre tu tercer pregunta acerca de qué villanos de Marvel podrían ganarle a Kratos, al emperador de la humanidad y al Superman actual, consideró que estos serían los mismos que representan amenazas más allá de la multieternidad. Sobre tu cuarta pregunta acerca de quién ganaría entre Spawn y Dante, la respuesta sería sin duda que actualmente el engendro del infierno ganaría. Sobre tu quinta pregunta acerca de qué tan poderosos serían los primarcas y los dioses del caos, al menos los primeros podrían equipararse a los dioses del multiverso, estarían por debajo de entidades únicamente a partir del nivel del misterio. Y sobre tu última pregunta acerca de si el emperador de la humanidad podría contra personajes como Kratos, el Superman actual, el Espectro, el Tribunal Viviente, Gune Kintor, Franklin Richards del final, el Doctor Manhattan, Laon Caitnes Raven, el Caballero Más Oscuro y Superman Prime 1 million, la respuesta sería que no. Luego, primero que nada, agradecer las felicitaciones al usuario Auz3331, y pasando con tus preguntas sobre la primera de cuál sería mi mejor versus, creo que sería el de Kratos contra el Doom Slayer. Sobre tu segunda pregunta acerca de cuál es el personaje más poderoso que conozca, supongo que sería el escritor. Sobre tu tercera pregunta acerca de dónde saco las scans, usualmente voy a Reddit y Quora para ya después ir a los números de los cómics en específico que ocupo. Sobre tu cuarta pregunta acerca de cuánto tiempo tardo en hacer los vídeos, usualmente tardo entre 1 y 2 horas. Sobre tu quinta pregunta acerca de si creo en Dios, la respuesta es que sí. Sobre tu sexta pregunta de cuáles son mis loquenderos favoritos en cuanto a versus, la respuesta es que no tengo un favorito. Y sobre tu última pregunta acerca de mi motivación para crear contenido, ya la expliqué varias veces, fueron otros canales y el hecho de querer compartir mi punto de vista con la historia de los personajes más scans de sus hazañas. Luego el usuario Ramiro Acosta hace varias preguntas. Sobre tu primera pregunta acerca de a qué personajes de Transformers podría derrotar el Anti-Monitor, considero que este sería superior a todo el verso, siendo Primus y Unicron los únicos que podrían darle pelea, aunque creo que no podría matar al uno. Sobre tu segunda pregunta acerca de qué personajes de DC podrían derrotar a Chaoskin, considero que seres más allá de la sexta dimensión como las manos, el Caballero Más Oscuro y superiores podrían con él. Sobre tu tercera pregunta acerca si Ra's al Ghul tiene poderes, la respuesta es que no, salvo que tenga unas espadas en específico que ahora no recuerdo bien el nombre y que vaya saliendo del pozo de Lázaro. Y sobre tu última pregunta acerca de si tengo algún anime favorito, la respuesta es que sí, siendo estos Dino Rey y Beyblade Metal. Luego el usuario Comicverse07 hace varias preguntas, la primera acerca de cuál es mi personaje favorito de los cómics en Marvel Story en DC es Batman. Sobre tu segunda pregunta acerca de si el Thor del universo 616 podría derrotar al Superman de los nuevos 52 en forma base, la respuesta sería que no. Sobre tu tercera pregunta acerca usuarios que sigo de la comunidad, estos son, por mencionar algunos, Lamente Hick, Pelislostri, de todo un Paco, entre más, y lógicamente respeto a todos. Y sobre tu última pregunta acerca de cuáles son los fanboys más pesados con los que me he topado, sin duda serían los de Dragon Ball, a los cuales les dediqué varios shorts, y a los de Wanda por TikTok. Luego el usuario Ichikaka 2017 hace varias preguntas. Sobre tu primera pregunta acerca de si estoy emocionado por el nuevo universo de DC de James Gunn, la respuesta es que no estoy muy emocionado, pero a ver qué sale. Sobre tu segunda pregunta acerca de cuáles son mis personajes favoritos de videojuegos, estos serían Arthur, Marcus Phoenix, Dominic Santiago, el Jefe Maestro, Noble 6, Doom, Dante, Virgil, Asura y Kratos, por nombrar solo algunos. Sobre tu tercera pregunta acerca si subiré especiales explicando la cosmología de Valiant y Dark Horse, por el momento lo dudo. Además que Dark Horse se incluye en Image. Sobre tu cuarta pregunta acerca de si me gustaría ver una adaptación de Valiant fuera de los cómics, la respuesta sería que sí, sería interesante ver películas de personajes de otras editoriales. Sobre tu quinta pregunta acerca de cuáles son los personajes más infravalorados de las películas de DC, considero que estos serían Steppenwolf y Cyborg. Sobre tu sexta pregunta acerca de si me gusta Star Wars, la respuesta es que sí, y lógicamente prefiero el canon antiguo a todo lo último que hizo Disney, refiriendo a las secuelas. Para cuando salieron las precuelas, Disney aún no tenía Star Wars. Sobre tu séptima pregunta acerca de cuál es mi color favorito, este sería el negro. Y sobre tu última pregunta acerca de cuáles son mis personajes favoritos de Mortal Kombat, estos serían Scorpion, Raiden y Sub-Zero.
Luego el usuario Juan Moreno 3721 pregunta acerca de qué es el Void de Marvel, y si te refieres a la entidad que habita dentro de Sentry. La respuesta es que es un ente de oscuridad el cual tomó el control del Cancerverso y llegó a pelear contra personajes como el Loki hechicero supremo, el Doctor Strange dios de la magia y Sentry al mismo tiempo, aunque este terminó arrodillándose ante Null. Luego el usuario Javier pregunta por qué el Superman actual es más poderoso que todo Death Metal, y la respuesta es que como se vio en Rebirth este fue superior al Forjador de Mundos y hasta antes de Absolute Power gracias a la Estrella Blanca trascendió el espacio-tiempo y tenía nuevas habilidades como el poder absorber universos, y sobre tu última pregunta no recuerdo que Wonder Woman haya reescrito la realidad, no sé si te refieres a que cuando tuvo el poder de la anticrisis y salvó a las manos del Caballero más oscuro estas devolvieron todo a la normalidad al costo de que la gran oscuridad regresara a DC, y gracias por las felicitaciones. Luego el usuario Alejo 8373 hace varias preguntas, sobre la primera acerca de si me gustaría que Marvel tuviera una Tierra Prime. La verdad considero que Marvel ahora con la Tierra 616 y el nuevo universo Ultimate está bastante bien. Sobre tu segunda pregunta acerca de qué opino sobre Dragon Ball Multiverse, la respuesta es que como no conozco bien dicho medio prefiero no opinar al respecto. Sobre tu tercera pregunta acerca de qué me pareció la adaptación animada de Crisis en Tierras Infinitas, la verdad me gustó bastante pero me desagradó el cómo usaron al Anti-Monitor. Sobre tu cuarta pregunta acerca de quién ganaría entre Black Goku y el Beyonder, lógicamente este destrozaría a todo Dragon Ball, y sobre tu última pregunta acerca de cómo me gustaría una adaptación de la Secret Wars, la respuesta es que preferiría que adaptara el evento original de 1984 con el Beyonder Pre-Red con el arco multiversal del 2015, y gracias por tus felicitaciones. Luego el usuario Gombal 964 pregunta de cuándo dejaré el bait, y la respuesta es que en este canal nunca se ha hecho bait ni se hará. Luego primero que nada agradecerle al usuario Alf27 por tus felicitaciones, y ahora pasando con tus preguntas acerca de la primera sobre cuál es mi película favorita de Marvel, la respuesta creo que sería Infinity War, y la de DC sería Batman el Caballero de la Noche, y sobre tu última pregunta acerca de si la era post-crisis ya no forma parte del multiverso, técnicamente sí, puesto que ahora todas las continuidades de DC se hicieron una en Rebirth. Luego quiero agradecer al usuario Ilyaermin 1414 por sus felicitaciones. Luego el usuario José Siqueiros pregunta por mi superhéroe favorito, el cual sería Batman, mi villano favorito sería el Doctor Doom y mi antihéroe favorito es Punisher. Luego el usuario Lord Venom pregunta acerca de qué tan poderoso es el Charro Negro, y lo lamento pero no conozco bien al personaje como para hacerle un scaling. Luego el usuario Luis 2443 pregunta por alguna cosmología que me gustaría aprender, y esta sería Warhammer y Seiya. Luego el usuario Shadow hace una broma respecto a lo que tardé en hacer este video, y el usuario superior Jin 965 hace varias preguntas, la primera acerca de si conozco el verso de Pokémon, la respuesta es que sí pero no tengo idea de su cosmología y su power scaling. Sobre tu segunda pregunta acerca de qué opino de las infladas de Goku, es que son muy exageradas, y sobre tu última pregunta acerca de qué hago en mi tiempo libre, si es que no estoy haciendo cosas de la universidad suelo jugar videojuegos, entrenar en el gym y salir con amigos. Luego quiero agradecerle a los usuarios Tepunisher 616 y Francisco Menéndez 288 por sus felicitaciones, y respondiendo a la pregunta de este último, no estoy seguro de que Doom y Kratos puedan vencer a Darkseid en su verdadera forma, más viendo el desastre que este hizo en el infierno y el cielo cuando buscaba al espectro y lo que le hizo a Eclipso y a la quinta esencia para fusionarse con el espíritu de la venganza. Luego el usuario Héctor Geldres 185 pregunta de quién ganaría entre Kratos y Sam Wukong, y considero que el fantasma de Esparta ganaría. Luego el usuario Saúl Godman 20 pregunta si dañar a los escritores realmente escala algo, y la respuesta es que sí por la metanarrativa. Luego el usuario Pierre Enrique hace varias preguntas, sobre la primera acerca de si el nulificador supremo podría borrar a Unicron, la respuesta sin duda sería que sí, puesto que acabó con Abraxas y escala por encima de las gemas del infinito. Sobre tu segunda pregunta acerca de quién ganaría entre el Cosmic Ghost Rider y el Lobo Green Lantern, la respuesta es que actualmente dado su arsenal considero que Lobo ganaría ya que masacró a los duendes de la quinta dimensión y puede reescribir la realidad. Sobre tu tercera pregunta acerca quién ganaría entre Kratos y Sam Wukong, como ya mencioné considero que el dios de la guerra ganaría en ambos casos, y sobre tu última pregunta acerca de quién ganaría entre el invierno negro y el caballero más oscuro creo que el Batman que ríe terminaría ganando.
Luego primero que nada agradecerle al usuario Interuinstar458 por sus felicitaciones, y ahora pasando con tus preguntas acerca de qué tan poderosa de Twilight y de W lo lamento, pero no tengo idea sobre su escala. Sobre tu segunda pregunta acerca de si pienso analizar otras cosmologías, la respuesta es que sí, pero por el momento lo revelaré cuáles son. Sobre tu tercera pregunta acerca de qué pienso de los SP, sinceramente como no los conozco prefiero no opinar del tema, y es por eso mismo que no hago vídeos con estos seres. Sobre tu cuarta pregunta acerca de qué es Superman más que un héroe es lo que representa que es la esperanza, y sobre tu última pregunta como ya mencioné mi héroe favorito es Batman y mi villano favorito es Doom. Luego el usuario Julio César pregunta acerca de si Blue Beetle podría acabar con los Saiyans, y la respuesta es que con tiempo de preparación sin duda podría. En una ocasión afirmó poder localizar un arsenal capaz de matar al espectro, así que no ocuparía tanto para los Saiyans. Luego el usuario Juan Sebastián pregunta sobre qué personajes han sufrido más en los cómics, y estos sin duda serían Spider-Man, Batman, el Soldado del Invierno, Red Hood, entre más. Sobre tu segunda pregunta acerca de si a Superman le gusta pelear, la respuesta hasta donde sabemos es que en teoría no, y sobre tu última pregunta acerca de qué tan poderoso sería Azazoth en Marvel y DC, a este no lo conozco bien pero muchos lo ponen al nivel del Beyonder y Lucifer. Luego el usuario Loquendero pregunta acerca de qué tan rápido es Quicksilver, y recientemente gracias a Wanda este superó la velocidad de la luz, ya que su hermana le quitó sus limitadores e incluso pudo viajar entre dimensiones, algo como lo que hace Flash en cualquier día. Y ya para terminar el usuario Cubilardillo 543 pregunta cuándo subiré este especial, y si todo va bien el vídeo deberían estarlo viendo entre el 11 y el 12 de octubre. Y nuevamente quiero disculparme por mi ausencia y agradecerles a todos por su apoyo. Esto sería todo por este vídeo, les agradecería que apoyen este canal, nos vemos.